Un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos en este nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos, no solamente en este momento, sino también durante toda la semana. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este breve repaso. Nuestro Dios que está en los cielos, bendiga su palabra. ¿Qué tema más interesante hemos estudiado, quizás más vinculado con el servicio que con el fundamento de la profecía? Usted no puede usarnos a plenitud mientras estemos en pecado. Ese es el mensaje tremendo de esta semana. Y ojalá que podamos interiorizarlo, podamos meditar en él, porque es fundamental para llevar a feliz término la finalización de esta obra. Envíe su Espíritu, el único que puede hablar al corazón y transformar el corazón. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado ya a la lección número 7. Fundamentos de la profecía. Bueno, tan así explícitamente no hemos tratado cómo se interpreta la profecía bíblica. Está implícito en todo lo que hemos venido. Hay que cavar para descubrirlo. Pero son muy interesantes los temas que estamos analizando como iglesia y llegan pues en un momento oportuno. El texto clave para esta semana lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. La mensajera de Dios en el deseo de todas las gentes, la página 162 y 163, nos dice: desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos. Ahora, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Podrá? Y creo que es el meollo del estudio de esta semana. ¿Podrá un siervo de Dios
estando en pecado, servir a Dios idóneamente? La pregunta que vamos a ir analizando durante este estudio. Aquí estoy, envíame a mí. Esto está vinculado con esa asombrosa visión que vio Isaías. Y aquí vamos a comenzar a tocar el tema. ¡Ay de mí que soy muerto!, dijo Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta expresión, ¡ay de mí que soy muerto!, salió de los labios también de Manoa y su esposa, cuando vieron al ángel de Jehová aparecerse y hablarles o darles las indicaciones de cómo debía cuidarse la mamá de Sansón en el embarazo, porque era un niño que había sido apartado. La misma expresión se escuchó de los labios de Gedeón, cuando se encontró también con el ángel de Jehová. La misma expresión se escapó de los labios de Jacob. ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación de destrucción? Porque, y esto se trató la semana pasada, porque mientras no nos confrontemos, queridos hermanos y amigos, mientras no podamos presenciar la gloria de Dios, la santidad de Dios, nunca vamos a entender qué estamos haciendo aquí, precisamente en esta iglesia, con este precioso mensaje adventista. Mientras no logremos comprender y entender la santidad de Dios, esas iglesias amigables que están siendo fundadas en Europa y en Estados Unidos, donde yo les llamo iglesias que denigran el mensaje adventista, seguirán multiplicándose. Mientras no comprendamos ni contemplemos la santidad de Dios, vamos a seguir viviendo en pecado y celebrando santas cenas, dirigiendo iglesias como pastores y ancianos, siendo líderes de departamento y cometiendo los mismos errores que ya se hicieron habituales dentro de nuestras iglesias. Nombramientos corruptos, el descartar hermanos que sí podrían llevar a la iglesia a un encuentro con el Señor, pero aquí el que piensa como don fulano de tal, ese es el que me va a apoyar y ese es el que debo quedar. Bueno, hay un montón de cosas de las que habíamos hablado. Entonces, mientras no entendamos la santidad de Dios y no salga de nuestros labios esta expresión, pues, no, hombre, yo me voy a morir porque he visto a Dios, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. El pastor, el anciano, el líder de iglesia, entra con el pecho en la mañana, como que fuera el dueño de la iglesia. Somos aceptos en el amado, hermanos. No lo olvidemos. Nunca, nunca, nunca. Usted, bueno, usted es un pastor calidad como Dios lo pide. Ese no es un don suyo, ese es un don de Dios. Usted es la crema innata del ancianato y trata de actuar con justicia y liderar con justicia y equidad. Ese no es un don suyo, ese es un don que Dios le ha dado, es prestado. Tienes el don del canto, tienes el don de la predicación, tienes el don de la obra misionera.
son prestados. No me voy a jactar de algo que no es mío. Me contaban que en cierta ocasión, ridículamente, un pastor adventista dijo en cierta ocasión, en esta iglesia deben traer personas a predicar que prediquen como yo. ¡Wow! Tremendo. Los dones que tienes no te pertenecen, pero ni así, ni un ápice. Todo es prestado y es don del Señor. Isaías reconoce, y esta es una pregunta que traigo. Quiero leer lo que el autor menciona y no estoy tan de acuerdo. Pero voy a darles mi impresión, mi apreciación. Esto no es ¿qué? Esta no es una idea así oficial de la iglesia adventista, no. Voy a dar mi opinión. El autor dice, Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Probablemente se trataba del altar del incienso donde se intercedía por el pueblo de Dios. Y él nos refiere a Apocalipsis 8, 3 y 4, donde dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Para el catolicismo romano esta palabra santos está vinculada con el montón de gente que ya está ahí arriba y que ha canonizado el papado. Pero sabemos que los santos no son esos. Los santos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estaba allí el ángel, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y dice el autor, sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero además, se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Muy bien. Y dice luego el autor, refiriéndose a Juan el Bautista, aunque Juan, el autor nos recuerda a Juan 5:35, donde dice que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Y dice el autor, aunque Juan mismo era un pecador, necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Bien, y esta es la preguntita que yo traigo. ¿Isaías era un pecador? ¿Juan el Bautista era un pecador? A ver, la palabra de Dios dice que Jesucristo tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas, todas, y todo es todo. El apóstol Juan menciona en su primera carta de que el que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios está dentro de él. ¿Esa simiente quién es? Esa simiente es Jesús. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este énfasis? Porque yo no quiero que usted, cuando estudió esta lección del día domingo,
usted se vaya a ir con la impresión de que usted puede estar pecando y todo está chévere y sirviéndole a Dios. Cuidado, cuidado. Estamos hablando de que Isaías fue tocado con el carbón y se avergonzó al ver la santidad de Dios. Él se avergonzó al ver su pecaminosidad y quizá la vergüenza de pertenecer a un pueblo corrupto y pecador. Muy bien. Yo podría decirles de que estamos en el capítulo 6 de Isaías. Estamos hablando de un hombre que está siendo llamado por Dios y que él es consciente de su pecado. Entonces el Señor le toca sus labios con el tizón encendido y ahora se le dice que su carga le ha sido quitada y su pecado ha sido perdonado. Muy bien. ¿Y Juan el Bautista? El autor dice que aunque Juan mismo era un pecador. A ver, ¿Jesús transforma el corazón o no lo transforma? ¿Y qué significa eso? ¿Jesús te limpia del pecado o no te limpia del pecado? Entonces, ¿cómo un hombre santo como Juan el Bautista, voy a referirme a Juan, porque podríamos decir, no, que Isaías estaba pues recientemente llamado al ministerio, y antes de que el Señor lo enviara a predicar, viene y lo limpia de su pecado. El mensaje que sacamos de esto es que con pecado no podemos servir a Dios con idoneidad. Con idoneidad, ¿por qué? Porque sí puedo servir a Dios. Sansón estaba en pecado y estaba sirviendo a Dios. David estaba sirviendo a Dios y cometió un pecado. Salomón servía a Dios y finalmente tenía 1000 mujeres. Yo no quiero que usted se quede con esa impresión. Es que Dios me comprende, es que soy imperfecto. Momento. Cuando usted se bautiza, aquí viene mi impresión, cuando usted se bautiza, el Señor le ha limpiado a usted su pecado y usted es perfecto delante de Él porque Él hace nuevas todas las cosas. Que todavía conservamos nuestra inclinación a pecar, esa es otra cosa. Pero que usted recién bautizado es pecador. Momento, ¿acaso Dios no nos llama para limpiarnos de nuestros pecados y perdonar nuestros pecados? ¿Por qué nos vamos a seguir llamando pecadores? Me enfoco en el hecho de vivir dentro de esa atmósfera. El que es nacido de Dios no peca, no puede pecar, porque la simiente de Dios está dentro de él. Juan el Bautista fue un hombre apartado desde antes de su nacimiento. Era un individuo santo que tenía una gran responsabilidad: preparar el camino de Dios. Yo personalmente no creo que Juan el Bautista era un pecador, que tenía la tendencia a pecar. Eso sí, esa tendencia desaparecerá hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto, en esta tierra vamos a estar venciendo constantemente. Debemos tener una lucha contra el pecado y vencer, porque aquí en esta tierra es donde tenemos que vencer el pecado. Jesús vino a esta tierra con la naturaleza de Adán cuando cayó en pecado. Así lo creían nuestros pioneros y así está escrito. Y así lo revela la sierva de Dios. Entonces, para mí Juan no era un pecador. Tenía la tendencia a pecar. Hermano, pero mentir es pecado. Y yo mentí esta semana. Y cada quien conoce el pecado que acaricia.
entonces usted y yo hemos dejado de ser nacidos de Dios. Y eso significa que la simiente de Cristo no está en nosotros. Otra vez les vuelvo a sacar lo que dijo Sansón cuando Dalila le dijo: ¡Ey! Vienen los filisteos, Sansón. Y él se levantó, pero estaba rasuradito. Y dijo: me voy a librar como en las otras ocasiones. Y la palabra dice que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Ya no era un nacido de Dios. El Espíritu de Dios no estaba en él. Si Cristo sale del corazón, que es el estado laodicense de la iglesia Laodicea, que es lo que está ocurriendo en nosotros como adventistas del séptimo día, sí cumplimos las formas de la religión en todos sus estratos, pero Cristo ya no está en el corazón. Y entonces, si Cristo ya no está en el corazón, hemos dejado de ser nacidos de Dios. Y ya no estamos capacitados para llevar este evangelio sobre nuestros hombros. Entonces, el mensaje de la Odisea termina: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está haciendo Cristo afuera? Esa puerta es la puerta de tu corazón y del mío. ¿Qué está haciendo Jesús allá afuera? ¿Qué lo tiene allá afuera? Mi pecado. Ha predominado más mi inclinación a pecar y he caído en pecado. Y entonces Cristo y su Espíritu en un corazón pecaminoso no pueden morar. Y mire, vámonos. Y quizás somos panes huecos, administrando las cosas santas, pero quizá por eso nuestras campañas no dan impacto, nuestros temas no dan impacto, los programas de iglesia no dan el impacto esperado, porque Cristo ya no está allí. Pero lo lindo de esto es que el Señor nos invita a ser parte de su obra, y Él, al igual que Isaías, quiere poner un carbón encendido en nosotros. Y para que cuando el Señor toque, nosotros abramos la puerta y Él entre y cene con nosotros y haga nuevas todas las cosas en nuestra vida. En otras palabras, mis hermanos, el Señor quiere quitar el pecado de nosotros para que volvamos a ser nacidos de Dios. Pero yo no creo que Juan el Bautista era un pecador. Ahora, ¿cuál es la actitud del que de veras está consagrado a Dios y no comete pecado? Él no anda diciendo que es limpio. Él no anda diciendo que no peca. No, él se siente como el más bajo de los pecadores. Esa es la actitud del que realmente está luchando contra el pecado y está venciendo. Pero el que dice de que yo aquí soy... No, ese no anda en nada. Ahora, yo estoy aquí elucubrando, estoy pensando, estoy analizando, estoy meditando esto. ¿Puede un hombre en pecado servirle a Dios? Y en otras ocasiones he puesto otros ejemplos. Ancianos de iglesia que tienen otra mujer y están dirigiendo Santa Cena. ¿Se puede hacer? Claro, y no lo hemos visto, pues. Sí, pero ¿será óptimo? ¿Dios aceptará eso? Para que la iglesia no piense mal de mí y eso, me lavo los pies, tomo Santa Cena. Sí, pero soy homosexual. Y me prostituyo. ¿Qué dice Dios de eso? No quiero cambiar mi naturaleza. Soy un borracho. Una chica promiscua. Disculpen que estos son los pecados más fuertes y más serios que estamos viendo hoy dentro de nuestra iglesia.
Entonces hoy la gente dice, no, si lo importante es el amor. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Salmos? ¿Quién estará en pie en el monte alto de Jehová? Los que tengan manos limpias. Ahí está todo. Y los que tienen manos limpias son aquellos que no tienen nada que ver con el pecado. Espero que no se me entienda esta forma de análisis que he presentado delante de ustedes, porque yo no quisiera que la lección les confundiera. Oh, Isaías era pecador y Juan el Bautista era pecador. No, momento, el que es nacido de Dios no es pecador. No es pecador. Yo no creo que Juan el Bautista haya estado en pecado y anunciando a Cristo. Tenía la tendencia de pecar. Si él se soltaba de Dios, Satanás estaba a la orden para hacerlo caer. Pero él se sostuvo todo el tiempo. Era un hombre santo. ¿Acaso no se dice de Enoc, de Noé, que eran rectos y perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal? Yo creo que esa era la actitud de Isaías y de Juan el Bautista. Ahora, en el caso de Isaías, pues, está siendo llamado al ministerio. Y lo que quiero resaltar de eso es que hay un proceso. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Oigan esa pregunta maravillosa del texto clave para esta semana. ¿Quién irá de nuestra parte? Cuando usted va a dar un estudio bíblico, usted no va de su parte, usted está representando a Dios. Y por eso es que a la iglesia entera no le gusta hacer obra misionera, porque él sabe que sus vecinos saben, valga la redundancia, que es un pecador. Le pega a la esposa, maltrata a los hijos, dice malas palabras, oye música mundana. No, mejor va a ir a dar obra misionera a otro lado, pero no a su colonia, porque la gente sabe de su comunidad que es un corrupto. Eso lo estamos viendo en nuestras iglesias hoy en día. Y para ocultarlo, estamos metiendo el secularismo. Nuestra doxología está cambiando. Nuestra forma de pensar con respecto a ciertas doctrinas está cambiando. Ya en sábado seguimos celebrando el Día de la Madre, el Día del Pastor, el Día del Padre, el Día del Jardinero, el Día de quien sea, cuando sabemos como adventistas de que el sábado es el Día del Señor. Si yo fuera mundano y usted me invita a la iglesia y usted me enseña en la Biblia, en la fe de Jesús, que el sábado es el Día del Señor, pero yo llego a la iglesia y veo un programa, el Día de la Madre, yo le preguntaría, bueno, ¿acaso usted no me enseñó que el sábado es el Día del Señor o el Día de las Mamás? Ya nos acostumbramos a eso. Por eso le digo yo a usted, ¿puede un siervo de Dios estar en pecado y servirle a Dios? Para empezar, siervo de Dios no es. Siervo del Señor no es, tal vez del Señor de los Anillos, pero de Jehová no es siervo. Y eso es lo que quiero exaltar. Ahora, Dios no te obliga a ir. Él limpia el pecado de Isaías. Él limpia el pecado de Isaías. Y luego él pregunta, ¿quién irá en nombre nuestro? Y entonces Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Ese es el resultado. Usted no va a hacer obra misionera para salvarse. Usted va por agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. El mensaje, mis hermanos, es que Dios quiere limpiarnos antes de que podamos servirle, para que nuestro servicio sea ideal y otros puedan convertirse. 2 querubines
dos querubines a la puerta del jardín del Edén. ¿Cuál era la intención de esos dos querubines allí? Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, como santo, omnisapiente, omnipresente. No, ya conoce lo bueno y lo malo, así como nosotros. Así que no vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces el Señor lo sacó y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para bloquear o guardar la entrada hacia el árbol de la vida. Una pregunta que siempre hago: ¿y el hombre antes de haber caído en pecado ya comía del árbol de la vida? La iglesia siempre me responde: no, ellos no habían comido del árbol. Muy bien. La mensajera del Señor dice que la condición para comer del árbol era la obediencia. ¿Era un nacido de Dios Adán y Eva cuando recién salieron de sus manos? Claro que sí. Eran obedientes al Señor. Entonces tenían las credenciales para tomar y comer del árbol de la vida. Hay otra cita donde ella puntualmente dice de que Adán y Eva comían del fruto del árbol de la vida. Ahora, pero hablemoslo bíblicamente. ¿Qué razón tenía Dios para poner, o qué lógica tenía Dios para poner una espada y unos querubines cuidando la entrada del camino que conduce al árbol de la vida si Adán y Eva no lo conocían? ¿Por qué hacer tanta bulla y alboroto en decir, este es uno como uno de nosotros? Así que no vaya a ser que pase por allí y ustedes saben que en el Evangelio las casualidades no existen. Si Dios puso dos ángeles, querubines, cuidando la entrada, es porque el hombre sabía dónde quedaba el caminito para ir a comer del fruto. Si no, no tenía lógica por qué poner ángeles ahí. ¿Por qué si me despiden a mí del trabajo, el jefe va a poner guardianes donde está la entrada a la bóveda donde está el dinero? Porque yo entraba todos los días y sé dónde queda. Ahora que me tildaron de mañoso y me sacaron, entonces van a poner guardas ahí porque no vaya a ser que al salir yo venga y me jale mi bolsita o mi maletincito. ¿Me entiende cómo es el asunto? Adán y Eva ya comían del árbol de la vida. Y esa potencia del árbol en la sangre de la humanidad, dice la sierva de Dios, es lo que permitió que los hombres vivieran por mucho tiempo, aún después de haber pecado. Estos dos querubines están representados en el arca del pacto, que están viendo hacia abajo. La mensajera de Dios también dice de que por un periodo de tiempo se le permitió a los hombres ver el Edén de lejos, pero no podían accesar a él, no podían entrar. Esos querubines cuidaban la puerta. Y de igual manera, en el ritual del santuario, en el servicio del santuario, sobre el propiciatorio, y en medio de ambos ángeles está la Shekinah, la presencia de Dios. Sí, pero habían dos querubines ahí. Dos querubines guardando la entrada del servicio del santuario para acercarse al Señor. Nos recuerda esto, dice el autor, que
no solamente los árboles, los querubines estaban impidiendo que el hombre entrara al Edén, fuera a tomar del árbol de la vida, sino que también esto era una señal de esperanza. Ese cordero como inmolado que se menciona en Apocalipsis 5, era la esperanza para que el hombre volviese a recuperar su amistad con Dios. Y esos angelitos del propiciatorio que estaban en el arca del pacto debían recordarle eso al hombre. Como carbones encendidos. En esta lección encontramos algunas parodias entre Ezequiel 1 del 4 al 14, Isaías 6 del 1 al 6 y Apocalipsis 4 del 1 al 11, donde encontramos a los querubines. Y estos querubines, estos seres vivientes, tenían las mismas características. Habían 4 principales. Había uno con cara de águila, de león, uno con cara de águila, otro con cara de buey y otro con cara de hombre. Hay una interpretación muy bonita como esto. ¿Qué representaban esa cara de león, esa cara de águila, esa cara de buey y esa cara de hombre? Bueno, el hombre, el humano, debía tener el poder, la fuerza del león para amar a Dios con todo su corazón. Así como es la fuerza del león, así debe ser la fuerza de mi corazón para estar presto y amar a Dios. Así como el águila que es veloz, mi vida toda debe estar presta para servir a Dios. Así como la perseverancia y la humildad y la dobleguez de un buey, así debe ser mi humildad, mi reconocimiento de la majestad de Dios y mi dobleguez delante de la presencia de Dios. Y así como el hombre es inteligente, yo debo amar a Dios con todo mi raciocinio. El culto del pueblo de Dios es racional, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿se acuerdan? Y este es nuestro culto racional. Qué bonita enseñanza. Nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos, debe ser como carbones encendidos. Sí, pero como así, al igual que Adán y Eva, recién saliditos de las manos de Dios, eran nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Y obedecían a Dios. Ellos también dejaron de ser nacidos de Dios el día que pecaron. Y se convirtieron en desobedientes. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida cristiana. Cuando recién nos bautizamos, cuando recién nos entregamos al Señor, somos nacidos de Dios. Y en mi experiencia con mucha gente que he platicado y que hemos hablado, mire, ¿por qué no se bautiza? La gente en su primer amor tiene miedo de fallarle a Dios. Mire, es que yo tengo, hermano, el deseo de bautizarme, pero yo tengo miedo de serle infiel al Señor. Ya ese miedo a usted y a mí ya se nos quitó. Porque el primer amor murió. Cuando usted y yo pecamos, dejamos de ser nacidos de Dios. Y por eso caemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada caída debe enseñarnos a depender de Dios. Y cada caída debe alejarnos del pecado hasta el día en que nosotros dejemos finalmente de pecar. Página 132, el deseo de todas las gentes. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador.
A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Oiga usted esto, si usted y yo estamos pecando en este momento y decimos ser adventistas del séptimo día, en regla, bautizados y eso, y nos escondemos de la junta para hacer nuestros pecados y que nadie se dé cuenta, porque hemos aprendido a tenerle más miedo a la junta de iglesia y al pastor que a Dios. Oiga usted esto. Si usted está en pecado, usted ya no es templo de Dios y yo tampoco. Se lo leo otra vez. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Oiga usted esto. Si usted y yo, haciéndonos llamar adventistas del séptimo día, estamos en pecado, no somos ni templo de Dios, ni representamos la gloria de Dios. ¿Y entonces qué somos? Bagazo. Pero no todo termina ahí. No todo termina en que Cristo está fuera del corazón de la iglesia Laodicea. No todo termina allí como muchos añorarían que terminara allí. No, no, no. El hombre no solamente podía ver de lejos el Edén y añorar el tiempo precioso que estuvo allí. No, 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 no. A través del Cordero había una esperanza. Y sigue diciendo ella, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Puede un hombre en pecado servir a Dios idóneamente, cumplir el propósito? No. Debe ser limpio, debe ser tocado con ese carbón encendido. Pero por la encarnación del Hijo de Dios sí se cumple el propósito del cielo. Dios llega a morar en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Gloria a Dios por eso. Pecaste, estás viviendo en pecado, ya no eres un nacido de Dios, pero puedes volver a serlo única y exclusivamente a través de la gracia de Cristo. ¡Qué maravilloso! Luego en la lección del miércoles hablábamos de Dios entre su pueblo. ¿Cuál es uno de los tantos títulos del nombre de Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Háganme un santuario, dijo el Señor, para que yo habite en medio de mi pueblo. ¡Qué precioso! Ahora Dios envía a su Hijo, siempre con el deseo de morar en medio de su pueblo, para salvar a su pueblo. Y ya lo he dicho también en otras ocasiones, ya creo que está claro teóricamente, de que el deseo de Dios es estar cerca de nosotros. Ahora, prácticamente no lo hemos entendido, porque si lo entendiéramos ya no pecáramos. Pero ¿es el deseo nuestro estar con Dios algún día? Teóricamente sí, pero prácticamente no, porque pesa más el placer que la razón. Pesa más el pecado que la razón. Entonces, mientras haya vida y haya esperanza, entonces tenemos el privilegio en Cristo
de volver a amistarnos con Dios. Vuelve en amistad con Él para que tengas paz, dice la palabra. Ahora, habían 4 serafines, 4 seres vivientes, tanto en la visión de Ezequiel como en la de Isaías y Apocalipsis. Habían 4 serafines, 4 seres vivientes, todos con esa misma característica: cabeza o cara de león, cabeza de águila, cabeza de buey y cabeza de hombre. Y la formación en que se encuadraba el pueblo de Israel, al norte, al este, al sur y al oeste, la estudiamos en la lección del miércoles. Al este, según Números 2:3, estaba Judá. Judá, al este, de donde sale el sol. Números 2:10, al sur estaba Rubén. Números 2:18, al oeste estaba Efraín, y esto me interesa. Y Números 2:25 nos dice que al norte estaba Dan. La ciudad de Dios, Sión, está al norte. El verdadero rey del norte es Jehová. El falso rey del norte es el papado. Vean qué privilegio el de la tribu de Dan. Estaban al norte. Pero la tribu de Dan no se menciona entre las tribus que están en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué? Ya lo hemos hablado también aquí, porque eran chambrosos. ¡Tremendo! Este mismo orden crucial revela, en primer lugar, el orden que Dios tiene para todas sus cosas. Todo ordenaditos, todos con su estandarte, muy bien organizados. Y la misma parodia se encuentra acá. Recuerden que de los 4 puntos cardinales hay 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos que representan las pasiones humanas, dice la sierva de Dios en Maranata. Pero esos 4 vientos están próximos a soltarse. Todo esto está vinculado, hermanos. Dios dio a Israel un conocimiento claro y definido de su voluntad mediante sus preceptos especiales que mostraban el deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Se definió claramente el culto que se debía a Dios. Se estableció un sistema especial de ritos y ceremonias que asegurarían el recuerdo de Dios entre su pueblo y servirían así de cerco para proteger los 10 mandamientos de toda violación. Yo creo que don Rubén Bullón tiene un problema, porque él dice que en esta tierra no vamos a vencer el pecado. Entonces nunca le vamos a servir a Dios como debe ser, porque el requisito para servirle es estar sin pecado. ¿Ven cómo no cuadra la nueva teología que quieren introducirnos con lo que enseña la palabra? A través de los ritos y ceremonias, Dios quería proteger los 10 mandamientos para que no fueran violados. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, en esta tierra sí es posible vencer el pecado, aunque nos quieran enseñar que no. El asunto es que no queremos obedecer y queremos actuar. Llevamos la genética de Lucifer. Y de esto ya se ha hablado mucho, por qué razón fue lanzado de el reino de Dios. La tercera parte de los ángeles del cielo se trajo consigo. La sierva de Dios menciona en que las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenas, 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 llenas por los redimidos del Señor. ¿Quisieras tú ocupar una de esas vacantes? Mira Lucifer,
No era cualquier ángel. Voy a plantearlo así. Dios no necesita guardaespaldas. Era el guardaespaldas de Dios. ¿Y qué significa eso? Estar cerca de Dios todo el tiempo. Era el ángel cubridor. La gloria que emanaba de él era el reflejo de la gloria de Dios. ¿Puede alguien que refleja la gloria de Dios con su carácter, con su forma de ser, con su bondad, con sus buenas obras, con su forma de vivir el Evangelio, puede caer un día en pecado? Sí, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie puede decir, pero ni un ateo puede decir, pobrecito, el pobre Lucifer, el Dios se las desquitó y pues sí, como era pobre y era humilde. No, era un ángel exaltado. 7 voces para cantar. Y cayó. Pensó que su belleza y su gloria dependía de él. Y se olvidó que lo que era gracias a Dios. ¿Qué pasa con esos líderes orgullositos dentro de nuestras iglesias? Se les ha olvidado que es Dios quien ha permitido que lleguen allí. No es su intelecto, no es su sabiduría para resolver problemas, no es su capacidad administrativa. Es un don del Señor. Los malos, los desobedientes, los pecadores nunca se quieren ir solos. Siempre buscan a otro para hacer valer sus derechos. Siempre le van a contar a otro para ganar su aprobación. Y así se va haciendo el grupito. Siempre hay un montón de locos siguiendo pastores o siguiendo disidentes, gente que tiene la doctrina totalmente trastornada. A mí me da risa ver esas iglesias evangélicas donde se tiran al suelo y todo eso. Siempre hay un ignorante que cree. La tercera parte de ángeles fue engañada por Lucifer. Y allá en el cielo hay un espacio. Hay un espacio reservado para ti y para mí. Sí. Volvemos a ser nacidos de Dios nuevamente. Volvemos en amistad con Él. Y permitimos que Él more en nosotros. Ahora, tus pecados, mis pecados, serán más atractivos, más hermosos, más codiciables que ese espacio cerca de Dios por toda la eternidad. Ver a Dios cara a cara. La oración va a desaparecer un día. Ya no la vamos a necesitar. Porque tendremos el privilegio de conversar con aquel que nos amó primero y se entregó por nosotros. Quiera el Dios del cielo que ese sea nuestro más grande deseo. Ser parte de esa hueste que dará la bienvenida a nuestro Señor y Salvador. Y ocupar, ¿qué? No me importa ser de ¿qué? La última fila del grupo. Pero tener el privilegio de acercarme a mi Padre y conversar con Él cara a cara. Tengo tantas preguntas. Tengo tantas cosas que seguir aprendiendo y quiero que Él me las conteste. ¿Podrán mis pecados ser más fuertes que el deseo de estar con Dios? Por eso el apóstol Pablo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, muerte, y comienza a mencionar cosas que son más atractivas a nosotros.
y cosas que son más fuertes que nosotros. ¿Hasta cuándo nuestros pecados dejarán de separarnos de nuestro Dios? ¿Valdrá la pena ser una persona perfecta, sin pecado en esta tierra? ¿A quién vas a creerle? ¿Aquel que te ofrece salvación o aquel mentiroso que trata de enseñarte otra cosa para que él siga pecando también y te arrastre a ti? Que Dios pueda bendecirte en gran manera y que puedas meditar en esto. Yo también me queda el compromiso de meditar en ello. Y ojalá, cuando el tiempo no sea más, podamos encontrarnos en el reino del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.